Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Continuamos con nuestro estudio bíblico. Pasemos de los libros proféticos a los libros sapienciales. Este bloque de libros es muy importante dentro de todo lo que es la historia de la salvación, ya que estos libros representan la última etapa, podríamos así llamarlo, del Antiguo Testamento, hablando cronológicamente. Los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, y finalmente llegamos a la época de los sabios. En los 46 libros del Antiguo Testamento, un bloque muy importante, repito, son los libros sapienciales, los cuales tenemos aquí en nuestra diapositiva, 7 libros sapienciales: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y el libro del Eclesiástico. Estos libros son importantes en cuanto a su contenido, están ya muy relacionados a la época en la cual los griegos habían ya dominado, se habían posesionado de todo el territorio, no solamente de Palestina, o digámoslo todavía de Canaán, sino especialmente ya de Egipto y todo el vecino Medio Oriente. Por ello es importante conocer estos libros llamados sapienciales o poéticos. Los libros sapienciales, ¿por qué se llaman así? Porque en una palabra latina, sapiencia, significa sabiduría, que vienen del verbo sapere, es decir, saborear. Qué interesante, los libros sapienciales nos quieren enseñar a saborear la vida, quiere hacernos entender el arte de vivir, enseñarnos a vivir. Son libros maravillosos, son libros de una profundidad, de una sabiduría tan cercana a la vida cotidiana, pero sobre todo tan trascendental que nos eleva hasta Dios. Yo les recomiendo, como ya corona de este curso, de esta formación permanente que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, sobre todo a través de los medios digitales, de que tengamos como buen propósito, sí, conocer los profetas, pero no perder la oportunidad también de leer los libros sapienciales, ya que ellos nos ayudarán mucho también en cuanto hasta la pedagogía en la catequesis. Ahora bien, estos libros sapienciales hablan de la sabiduría, y nosotros encontramos en estos libros sabiduría que nace o que tiene fuentes. 3 fuentes se nos proponen respecto a la sabiduría. La primera, la experiencia. Veamos esta imagen. Los libros, especialmente del Eclesiástico, el libro del Coelet, libro también pues de los Proverbios, son libros que nacieron especialmente de la tradición oral, de cuando los abuelos, los ancianos enseñaban a los hijos, enseñaban a los nietos, los ancianos de las tribus, de los clanes, los ancianos del pueblo enseñaban máximas, sentencias, refranes, de tal manera que las generaciones nuevas aprendían el arte de vivir a través de la experiencia que ya habían tenido, que ya habían gozado, que ya habían acumulado todas las personas, sobre todo los mayores. Qué importante tener en cuenta que una fuente de la sabiduría, y lo sabemos bien, es la experiencia. Cada uno de ustedes como catequistas tiene su propia experiencia, y esa experiencia le ha ayudado a saborear la vida, le ha ayudado a saborear también su fe, a encontrarle sentido, a sentirse sal de la tierra, luz del mundo, como dice el Evangelio. Y qué importante poder transmitir a modo oral. Quizás nuestras generaciones hoy son más digitales, más visuales, y yo creo que también prueba de ello en utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pero no olvidemos lo importante que es la tradición oral, el contar, el narrar, el hecho de que un abuelito le cuente a los nietos su historia personal, la historia de su familia. Cuánto se ha perdido, desgraciadamente, en cuanto a la capacidad de escucha. Somos personas muy visuales, gracias sobre todo a las pantallas, que cada vez están más llenas de tecnología, pero cada vez nos alejan mucho de la capacidad de hablar. Por eso será una época muy importante para los sabios el poder transmitir oralmente aquello que a su vez recibieron. Otra fuente de la sabiduría es el intercambio cultural, es decir, los pueblos comenzaban a moverse, empezaba a haber comercio, trueque.
Empezaba incluso un poquito el intercambio también cultural gracias a las grandes peregrinaciones, gracias a las caravanas de los mercaderes. Y en medio de la movilidad que se sentía ya en estos imperios de Asiria, Persia, Mesopotamia, Egipto y en el centro toda la región de Canaán, fue muy importante para ellos el intercambio también cultural, el conocer otras lenguas, el conocer también otros objetos quizás preciados que se podían un poquito intercambiar en los mercados. Todo eso también les llenó de una experiencia y obviamente de una sabiduría, pero la mejor de todas, Dios. A través del temor del Señor, que será una frase constante en los libros sapienciales, se comprenderá que también Dios es la principal fuente de la sabiduría. Por ello, tengamos en cuenta estas fuentes. El primer libro que encontramos, pensemos así en el canon o incluso en los libros sapienciales como un modelo, un campeón, hablemos de los salmos. 150 salmos tiene la Biblia, elegidos, bien ordenados, con su mística, pero los libros de los salmos son unos referentes esenciales en la liturgia, especialmente por lo que representan en cuanto a la oración del creyente, del fiel a Dios que se acerca a Dios a través del culto y le expresa su gratitud y le expresa su lamento y le expresa también quizás un himno de alabanza y bendición. Por ello los salmos son muy importantes, es uno de los libros recomendadísimos en su estudio. La palabra salmo viene de la palabra salterio, que era un instrumento con el cual se entonaban los salmos, las oraciones. Los israelitas son excelentes en cuanto a la expresión corporal. Vemos tantas imágenes de los judíos entonando los salmos con rima, con métrica, y todo eso es importante también para nosotros aplicarlo en la liturgia. De ahí las recomendaciones que siempre se hacen para quienes son, especialmente los lectores o quienes practican, sirven en el ministerio del canto, del coro, del poder entonar los salmos de una manera correcta, solemne, de una manera también sencilla, pero sobre todo cuidando la mística y cuidando toda la teología que puede expresar un salmo. Es lo famoso que se llama el Mysterium Tremens, lo tremendo de la liturgia, lo tremendo de un Dios que siendo omnipotente, que siendo grandioso, se abaja a nuestra realidad, se anonada, toma nuestra carne, y ante ello nosotros suplicamos, oramos, cantamos los salmos. Dichos salmos, hemos dicho, 150 salmos divididos en 5 libros. No podríamos entrar de lleno en todo el estudio. Ojalá y estas clases, ojalá y estas lecciones les motiven para que se inscriban en un curso bíblico, para que se motiven en la parroquia, para que de modo personal incluso poder conseguir un libro, algo que nos motive, que nos ayude a seguir profundizando. Son 150 salmos, hay formas principales de los salmos o tipos principales, himnos. Muchos de los salmos que encontramos en la Sagrada Escritura son himnos reales a Dios que se le trata como rey, son himnos especialmente también de alabanza, y otros son lamentos. Hay también súplicas, lamentos en los cuales nosotros nos unimos a la voz del salmista para reclamarle a Dios, para quejarnos delante de Dios, para lamentarnos de la situación. Cuántas cosas suceden sobre todo en nuestra vida, y qué bonito cuando uno puede también orar junto con los salmos. Salmo 31: en ti, Señor, me refugio, no quede yo defraudado, líbrame por tu bondad, hazme caso, date prisa en socorrerme. Sé para mí roca de amparo y fortaleza protectora. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Guíame y condúceme por el honor de tu nombre. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi auxilio. Salmos de súplica, salmos de lamentos. Hay otros salmos que son muy bonitos, salmos de acciones de gracias, en los cuales el salmista agradece a Dios por los beneficios que le ha concedido, por todo lo que tiene en su vida y quizás también por protegerle, por ayudarle. Salmo 40: puse toda mi esperanza en el Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi grito. Me sacó del hoyo mortal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre la roca, dio firmeza a mis pasos.
Qué importante es saber orar con los salmos. Qué importante el tenerlos en cuenta para nuestra oración personal. De hecho, sabemos muy bien, tenemos oraciones en la liturgia de las horas y todos están ligados a los salmos. Cuando un salmo está escrito a nombre de todo el pueblo, se le llama salmos comunitarios. Cuando habla a título personal, se trata de un salmo individual. Eso podríamos muy bien entenderlo con el uso de los plurales, con el uso de los singulares. Pero qué importante, repito, el poder conocer de los salmos. ¿Cómo leer un salmo? Teniendo en cuenta primero su contexto histórico. Lo hemos mencionado hasta el cansancio. Todo texto bíblico tiene un contexto histórico en el cual fue escrito, en el cual pertenece o, digámoslo así, viene de un determinado ambiente. El determinado ambiente o contexto histórico de los salmos son sobre todo el culto que se realizaba en el templo de Jerusalén o en la sinagoga. Había coros, muchos de los sacerdotes de la tribu de Leví entonaban los salmos, entonaban las oraciones, pero este es el culto en el cual, o este es el contexto en el cual nacieron los salmos y que nosotros todavía hasta la fecha podemos todavía nosotros interpretarlos, hacerlos vida, por la importancia que tienen. Pero por otro lado, para leer bien un salmo no solamente se necesita conocer su contexto, yo creo que es muy necesario también reconocer su contexto literario. ¿Por qué? Porque los salmos son formas, son modos de expresarse, son oraciones que se expresaban de diversos modos. ¿Cuáles modos? En poemas, en himnos, en alabanzas, en súplicas, lamentos, acciones de gracias. Algunos de los salmos son narraciones, narran la historia de Israel, narran las hazañas históricas, salvíficas de parte de Dios. Otros salmos son discursos, hay oraciones, cánticos, hay salmos de peregrinaciones. ¿Cuántas veces nosotros no hemos cantado qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué bonito cuando podemos nosotros sí decirle al Señor qué alegría cuando me dijeron, pero no perder de vista que ese salmo, Salmo 122, habla de cuando el pueblo judío visitaba el templo de Jerusalén año con año, en esas grandes peregrinaciones que hacían después de que pudieron, digámoslo así, salir de Jerusalén y vivir en diferentes partes, regiones de Palestina. Los judíos cantaban, qué alegría cuando me dijeron, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vivan en paz los que te aman, por la casa del Señor nuestro Dios buscaré tu felicidad. Por ello es muy bonito y yo creo que nos ayudará mucho en nuestra oración conforme a nosotros, digámoslo así, tenemos una situación. ¿Estás triste? Pide un salmo o reza con un salmo de consolación. ¿Estás alegre? Bendice a Dios, dale gracias por lo que recibes. Salmo 102, Salmo 103, son salmos pues referentes, salmos de alabanzas, salmos que yo les recomiendo. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, no te olvides de sus beneficios. Él perdona tus culpas, sana tus enfermedades. Él rescata tu vida de la tumba y te colma de amor y de ternura. Sacia de bienes tu existencia y te rejuveneces como un águila. Salmo 103. Yo creo que esto es importante para cada uno de nosotros que somos catequistas, que somos ministros. Libro de los Proverbios. Conozcamos estos libros sapienciales. Repito, no tendríamos el tiempo de estar uno por uno con todo lo que se podría aprender, pero creo que al menos unas pinceladas de reflexión profunda que nos ayuden a crear interés, a animarnos y poder decir qué importante el conocimiento de los libros sapienciales. Por ello, el libro de los Proverbios tiene que ver con las realidades de esta vida y su sabio manejo. Los libros que yo pues puedo decir a modo personal me encantan, son mis favoritos, pues son especialmente el libro de los Proverbios y el libro del Eclesiástico, libros que pertenecen a este bloque de los sapienciales. Es un libro muy práctico, trata con asuntos tan cotidianos como las amistades, la familia, la sexualidad y por supuesto también hasta con la economía. Por eso se recomienda la lectura. Nadie podría, yo creo que decir, no le entiendo yo a los libros sapienciales.
simplemente son libros que nos ayudan mucho a entender el arte de vivir, el arte de saborear la vida. ¿Por qué? Porque con sentencias, el libro de los Proverbios nos enseña con pequeñas sentencias a cómo comportarnos, a cómo ser felices, a cómo también alejarnos del mal. Dice el capítulo 2 de Proverbios: hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas como un tesoro mis mandatos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la buscas como al dinero y la destierras como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es un libro muy particular, en el cual el género literario, repito, son breves sentencias, refranes, sentencias breves pero con una gran enseñanza e incluso que se pueden hasta memorizar. Por eso se recomienda mucho el libro de los Proverbios. Los Proverbios, dice, tienen origen en el pueblo. Son refranes, son sentencias breves que los antiguos por experiencia conocían, por el intercambio cultural conocían de la vida y se la transmitían a las generaciones. Los Proverbios están presentes en la literatura de los antiguos sumerios, babilónicos, egipcios, griegos y romanos. Nosotros sabemos bien por cultura que todas las culturas o todas las lenguas o todas las regiones tenían sus propios proverbios en los cuales expresaban su experiencia, su realidad. Estos proverbios, dice aquí, nacen de la observación de la realidad y del comportamiento de la gente. Nacen donde la vida es sencilla y existen relaciones primarias entre las personas. Son de ambientes rurales. Sin embargo, nosotros podríamos muy bien pensar en nuestros refranes. También son de ambiente rural. Se toman imágenes de la naturaleza para aplicarlos a una enseñanza humana. Agua que no has de beber, déjala correr. Son siempre cosas que a lo mejor dice uno y las puede aplicar a ciertas situaciones de la vida. Se trata de una sabiduría práctica y provechosa. Por ello, quien quiera adentrarse al estudio de los libros sapienciales puede hacerlo leyendo el libro de los Proverbios como un primer acercamiento a esa sabiduría, a ese temor del Señor. Libro del Eclesiastés. Este libro tiene otro nombre, también es conocido como el libro del Coelet en hebreo. En hebreo se le conoce como el Coelet, pero también en el griego se le conoce como el libro del Eclesiastés, haciendo referencia a una asamblea que se reúne especialmente para realizar el culto, pero sobre todo para preguntarse sobre el sentido de la vida. Muchos autores bíblicos hablan del Coelet como si fuera un libro pesimista. ¿Por qué? Porque se pregunta de todo y al final concluye de que nada sirve en este mundo, de que todo pasa, de que no hay cambios sustanciales en la historia de la humanidad. Unos nacen, otros mueren. Quizás también la hierba del campo nace, después muere. Hay tiempo para comer, para dormir, para beber, para disfrutar, para morir, para llorar. El Coelet continuamente ve el vacío en la vida del hombre natural. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una de las frases que se repite continuamente en todo el libro del Coelet. Sin embargo, el libro del Coelet es maravilloso en cuanto hace ver al hombre que sí, que todo puede ser banal, soplo, que todo puede ser humo, que nada puede ser permanente, que todo es temporal. Sin embargo, al final de cuentas, el Coelet en su teología enseña al hombre que hay cosas que sí permanecen, que hay cosas que tienes que disfrutar, porque aunque pasen, están siempre formándote, están siempre llevándote a la trascendencia. De ahí lo importante que dice el Coelet. La única felicidad para el libro del Coelet, del Eclesiastés, dice comer, beber y disfrutar. Quizás podríamos decir, algo de razón hay. ¿Quién no disfruta una comida? ¿Quién no disfruta una bebida? Alimento del alma, y más cuando se encuentra uno con amigos, cuando se encuentra uno con la familia y que disfruta uno de esos momentos y que se quisiera uno que fueran eternos, porque los disfruta, porque hay el placer, porque pareciera que al final de cuentas has trabajado mucho, pero el reunirte con tu familia, comer y beber o estar con quienes amas, lo vale todo. Por ello yo les recomiendo, capítulo 5, versículos del 17 al 19, encontraremos esta frase: no hay felicidad en el hombre sino en el comer, en el beber, en el disfrutar. Pero al final dice, porque Dios llena de alegría el corazón. Cuando Dios está en el corazón humano, todo lo demás
demás se le tomará sentido. Cuando Dios no está en el corazón, todo será comilonas, todo será quizás banquetes banales. Y como dirá también el mismo libro del Eclesiastés, al final el hombre se embriaga, bebe, pero no logra ser feliz. Y qué importante de este libro, quizás también con este libro del Coelet o Eclesiastés aprendemos de que no consiste la vida del hombre en los bienes que posee. Hoy en día preocupados tantos por la economía, que es verdad tan necesaria, pero también se da uno cuenta que hay otros valores importantes como la salud, como la familia. No consiste en la cantidad de conocimiento que pueda tener una persona, al final se acaba. No consiste tampoco en la felicidad de perseguir la felicidad de este mundo, es decir, los placeres banales que nos ofrece. Para muchos quizás eso vale la pena, y hay tantos que mueren perdiendo la vida en el sentido placentero, cómodo, fatal, y finalmente pues quizás en una infelicidad completa. Por ello, el libro del Coelet, del Eclesiastés, aprendemos en él que lo único que puede llenar al hombre a plenitud es Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo del hombre. Es la enseñanza del libro del Eclesiastés que yo también les recomiendo. Libro de Job. Pertenece al bloque de los libros sapienciales. En algún momento de nuestra vida hemos sufrido. En algún momento de nuestra vida nos hemos dado cuenta que hay gente muy buena que sufre, que muere, que se lamenta. Y uno se pregunta continuamente sobre el problema del mal. ¿Por qué los malos sufren? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué Dios permite que quizás otras personas mueran o sufran? El libro de Job es el drama del hombre que comportándose bien, que tratando de agradar a Dios, del hombre que sintiéndose grato a los ojos de Dios, empieza a sufrir una serie de desgracias a nivel personal, a nivel familiar, a nivel también incluso hasta económico. Por eso es importante el libro de Job. Quienes hemos tenido oportunidad de leerlo, no nos maravillamos, o sea, no dejamos de maravillarnos de todo lo que se aprende de este libro. Se lo recomiendo porque tiene capítulos que son parte narrativa y otros parte de planos discursos de sus amigos. Sin embargo, siempre la temática es esa: ¿por qué un hombre bueno está sufriendo? Job gozaba de prosperidad. Job gozaba de todo tipo de prosperidad. Tenía bienes materiales, tenía bienes que eran importantes para él por todo lo que había logrado en un ambiente de riqueza. Pero desgraciadamente, de un momento a otro, empezó a sufrir. Esto se le llama la doctrina de la retribución. Job gozaba de bienes porque se comportaba bien. Y la doctrina de la retribución nos enseña, es una doctrina tradicional en el judaísmo, donde se creía que la buena conducta del hombre es recompensada con bienes materiales. Yo me comporté bien ante Dios, Dios me tiene que bendecir. Tú te comportaste mal, tú sufrirás un castigo. Era la mentalidad, o digámoslo así, pues esta teoría de la famosa retribución que encontramos mucho en los libros sapienciales. Pero si Job se comportaba muy bien, de un día para otro perdió todo. Pierde su familia, pierde sus ganados, pierde sus tierras, pierde todo lo que tenía. Se llena de úlceras, se llena, digámoslo, de males físicos por culpa de Satanás, que ahí en un diálogo con Dios le preguntó acerca de Job y le pidió que si podía también atacarlo de tal manera que lo maldijera. Pero Job nunca maldijo a Dios, maldijo su vida miserable. Y al capítulo 21, Job, lleno de llagas, de lepra, puede hacer estas dos preguntas fundamentales, incluso para nosotros tan actuales en nuestra vida, que estamos ahorita pasando por la pandemia. ¿Por qué triunfa el mal? ¿Por qué triunfan los malvados? Podríamos preguntarnos. Al final, el libro que lleva al lector a un drama terrible acerca del sentido de la vida, del sufrimiento y del mal, se preguntará: ¿vale la pena seguir creyendo en Dios? Job lo hizo. Y es impresionante el capítulo ya 42, cómo Job, en un acto de humildad, le dice: es que yo te conocía, pero solamente de oídas, pero ahora te conozco realmente ya desde el corazón. Tuvo un diálogo con Dios, Dios que le respondió, hablando de la creación, hablando de la providencia, de la trascendencia, y finalmente Job entendió que nunca podríamos atacar a Dios o ni siquiera ponernos al tú por tú. La teología es impresionante de este libro, el cual también recomendamos.
Eclesiástico, mi libro preferido por todos los temas en los cuales podríamos entrar. El tema más fundamental, central en el libro del Eclesiástico es el temor del Señor. Muchas de las veces nosotros hemos escuchado esta palabrita, temor del Señor, como un don del Espíritu Santo. Incluso se los enseñamos a los niños también, como uno de los dones cuando los preparamos para el sacramento de la confirmación. Pero qué interesante ver esta palabra, temor, que en el lenguaje bíblico significa reverencia, respeto, tener honor, honorabilidad hacia quien pertenece a nuestra descendencia o pertenece también a nuestro círculo familiar. Un padre que respeta sobre todo su familia, un hijo que venera a su padre, que le tiene el temor. Y esa es realmente la verdadera sabiduría en los libros sapienciales. Este tema, repito, estará impregnado o impregnará todos los temas, capítulos, versículos de los libros sapienciales. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar el temor del Señor? ¿A qué hace referencia? El libro del Eclesiástico tiene una pedagogía muy bonita en la cual el lector se va empapando del temor del Señor y de sabiduría, porque la sabiduría es el inicio del temor del Señor, como dice también el libro de la sabiduría, que cada uno de nosotros al leer el libro del Eclesiástico vayamos conociendo especialmente cómo agradar a Dios a través de las virtudes. Y yo creo que este es el tema fundamental del libro del Eclesiástico, ser virtuosos. La virtud se define como el hábito o el hecho de poder actuar actos repetitivos. Una virtud se convierte siempre en buena o en virtud por el hecho de que uno repite actos buenos. Y para repetir actos buenos necesita uno llenarse de Dios, del conocimiento de Dios. Cuando son actos repetitivos malos, en lugar de convertirse en virtudes, se convierten en vicios. Por ello, ya desde el inicio, el capítulo 2 del Eclesiástico, que se abrevia ECLO, encontramos las virtudes de la paciencia y la fidelidad. Muy bonito, un padre que con su hijo quiere enseñarle el arte de vivir, le dice: hijo mío, si estás dispuesto a servir al Señor, sé paciente ante las dificultades de la vida, sé fiel a tus principios, no permitas que nadie te vaya a humillar. Y como el oro se forja, como el oro, digámoslo así, se prueba con el fuego, se forja con el fuego, dice así también tú, con todas las situaciones negativas de tu vida te probarás. Por eso yo les recomiendo mucho a quienes son papás, quienes son igual ustedes catequistas, tengan en cuenta este texto que es genial, es maravilloso, es una pedagogía. Capítulo 3, va uno avanzando y se encuentra uno con el respeto a los padres, tan importante en la cultura judía. Va uno avanzando en el conocimiento de las virtudes, capítulo 5, y se encuentra con el dominio de la lengua. El Eclesiástico es genial para hablar acerca de cómo la lengua puede ser también un veneno mortal. Puedes destruir al otro, puedes terminar con una relación gracias a la lengua cuando no la cuidas, cuando eres imprudente. Y por ello se nos habla de la virtud de la prudencia. Avanza uno en la lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 8, y vienen algunos deberes religiosos, especialmente dedicados o destinados o dirigidos a las familias. Qué importante el tema de la corrección de los hijos. Eclesiástico capítulo 30. ¿Cuánto sufren los papás por no poder educar a los hijos? ¿Cómo corregirlos? ¿Con regaños, con castigos, con golpes? Yo creo que también la Biblia tiene algo que decir respecto a esto. Por ello, yo les recomiendo mucho esta lectura. Capítulo 30, el que ama a su hijo no le ahorra correcciones, de esta manera poder alegrarse después. El que educa bien a su hijo recibirá satisfacciones y ante sus conocidos se sentirá orgulloso de él. Será envidia de sus enemigos el que instruye a su hijo, ante sus amigos se mostrará contento. Muere el padre y es como si no muriera, pues deja en este mundo un hijo como él. Yo creo que vale la pena darle una leidita completa a este libro del Eclesiástico. Incluso, de modo sorprendente, el libro del Eclesiástico también habla de la salud corporal y espiritual. Habla del cuidado incluso también de los alimentos, del excederse, con una virtud muy bonita que se llama templanza, quizás muy desconocida para muchos de nosotros, pero que la templanza es la virtud que ayuda a medirse
especialmente en lo que concierne a los placeres, con respecto a los placeres del cuerpo, el dormir, el beber, el comer. Por ello les recomiendo el capítulo 31, versículos del 15 al 22, habla muy bien acerca de las comidas. No te quedes boquiabierto ni digas qué cantidad de cosas. Recuerda que es mala cosa la codicia. Como hombre educado, come lo que te pongan y no con la boca llena para que no te desprecien. Termina el primero como pide la buena educación. No seas glotón y no quedarás mal. Si te sientas entre muchos convidados, no te sirvas el primero. Bien poco necesita el hombre educado y en la cama no se inquieta. A vientre moderado, sueño sano, aunque madrugue, estará despejado. Interesante lo que nos dice acerca de la glotonería. Y finalmente, también un capítulo interesante que podría muy bien aplicarse a estas circunstancias de pandemia. Eclesiástico capítulo 18, versículos del 1 al 15, habla de la enfermedad. ¿Cómo puede uno presentarse o tener una idea de sabiduría respecto a la enfermedad? Qué bonito dice de los médicos. Capítulo 38, honra al médico en atención a sus servicios, porque también a él lo ha creado el Señor. Del Altísimo depende recobrar la salud, y del Rey se reciben los beneficios. La ciencia del médico le da prestigio, y es admirado por los poderosos. El Señor hace salir de la tierra los remedios, y el hombre prudente no los desprecia. Yo creo que esto es importante también. Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia. Reza al Señor y Él te curará. Ofrece incienso, un memorial de la mejor harina y una generosa ofrenda de acuerdo a tus medios. Después acude al médico, porque también a Él lo ha creado el Señor. Qué importante es valorar en nuestros días la labor de nuestros médicos, que ojalá y sean siempre bien valorados, bien reconocidos. Terminemos nuestro curso acerca de los libros proféticos y sapienciales. Hemos querido reflexionar de una manera seria sobre todo de estos libros que nos ayudarán mucho en nuestro conocimiento de la Biblia, pero repito, con la única finalidad de crear en ustedes esa sensación de ánimo, pero sobre todo también una actitud de poder animarse a estudiar más y a profundizar más. La misión, la pastoral, nos exige hoy en día que tengamos nuevos métodos, nuevos lenguajes, y especialmente que podamos llegar a todas las personas que necesitan de la palabra de Dios. Yo quisiera solamente terminar haciendo estas reflexiones. En relación a los salmos, podríamos reflexionar y preguntarnos, ¿cómo es mi oración? ¿Cómo hacemos nuestra oración? ¿Es una oración siempre de petición? ¿Siempre estamos pide, pide, pide? ¿O también sabemos agradecer, alabamos, bendecimos a Dios? ¿Cómo es nuestra oración como catequistas? ¿Pido a Dios la sabiduría? Imaginémonos cada vez que nos levantamos en la mañana, que lo primero que hagamos es: concédeme, Señor, sabiduría, como lo hizo el rey Salomón a la edad de 17 años siendo rey de Israel. Señor, concédeme un corazón para escuchar, concédeme sabiduría para entender lo que es bueno y es malo y poder gobernar a un pueblo. Imaginemos una catequista que antes de iniciar su clase pida a Dios sabiduría para poder transmitir a sus niños, a sus adolescentes y jóvenes lo que a su vez ha recibido y que sobre todo es el mensaje divino. ¿Tengo temor a Dios o le tengo miedo por un castigo? Qué interesante. ¿Temes a Dios? ¿Le concedes reverencia? ¿O tienes miedo de Dios? De tal manera que prefieres ya no acercarte, alejarte, perder tu comunión, tu confesión. Yo creo que de estos libros, repito, yo les recomiendo, lean el Eclesiástico. Llevamos buena tarea, pero seguramente nos volveremos a encontrar. Yo agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado para poder ofrecerles estos cursos. Como ven, pues con deficiencias, aprovechando los medios digitales, he querido también yo, pues un poquito de mi tiempo poder destinarlo en la formación de ustedes como catequistas. Que Dios les bendiga abundantemente a ustedes, a sus párrocos, y sobre todo que haya mucho fruto en sus parroquias, en sus catecismos, en sus escuelas de la fe. Ánimo y que Dios les bendiga.